Durante décadas, le han inculcado que el mundo antiguo colapsó porque bárbaros salvajes, vestidos con pieles, quemaron las bibliotecas y olvidaron cómo construir acueductos. Pero piénselo, ¿cómo se puede olvidar la medicina, la arquitectura y el derecho en una sola generación? Es imposible, a menos que el mundo se haya convertido en el escenario de una película de terror, donde la supervivencia se volvió más importante que el conocimiento. La historia oficial denomina al periodo comprendido entre los siglos V y VIII como la Edad Oscura, sugiriendo una decadencia del intelecto y la cultura. Pero la verdad es mucho más aterradora y material. Fueron siglos de oscuridad en el sentido más literal. Investigaciones recientes de glaciares y anillos de árboles lo confirman. A mediados del siglo VI, el planeta sufrió un colapso climático global. El Sol simplemente dejó de calentar. No fue que la gente de repente se volviera estúpida y abandonara la filosofía. Fue que el cielo se cerró con un denso sudario de ceniza y polvo durante décadas. En un mundo donde las cosechas se pudren en la raíz y el verano se convirtió en un noviembre interminable, las bibliotecas dejan de ser una fuente de conocimiento para ser simples montones de papel para encender una hoguera. Estamos acostumbrados a culpar a las personas por la caída de Roma, pero en realidad la antigüedad fue borrada de la faz de la tierra por una catástrofe ecológica que convirtió un imperio floreciente en una morgue planetaria. Esto no es clickbait ni exageración. Científicos climáticos e historiadores de Harvard han reconocido oficialmente el año 536 como el inicio del periodo más terrible en la historia de la humanidad. Fue el momento en que literalmente apagaron la luz en el planeta. El análisis de núcleos de hielo de Islandia y Groenlandia reveló una verdad espeluznante. En el año 536 ocurrió una erupción catastrófica que lanzó a la atmósfera millones de toneladas de ceniza de sulfato. Una nube gigante cubrió Europa, Oriente Medio y parte de Asia, convirtiendo el día en un crepúsculo eterno durante 18 largos meses. El historiador bizantino Procopio escribió: «El sol emitía su luz sin brillo, como la luna, durante todo el año. La temperatura cayó al mínimo de los últimos 2000 años. En China nevó en verano y en Europa comenzó una hambruna de 10 años. No fue simplemente un mal año. Fue el inicio de un mecanismo global de muerte que destruyó la base económica de la antigüedad. Mientras los filósofos intentaban comprender por qué pecados los dioses habían ocultado su rostro, el reloj biológico de la civilización se detuvo. El mundo entró en picado, del cual la humanidad no pudo salir durante los siguientes 300 años. Imagine un mundo donde el mediodía no se distingue del crepúsculo profundo y el polvo cruje entre los dientes durante años. No es la descripción de un thriller postapocalíptico, es la realidad cotidiana de una persona del siglo VI, en la que el horizonte desapareció por toda una generación. Las constantes erupciones y tormentas de polvo crearon un efecto de niebla seca. Era una suspensión densa en el aire que no se lavaba con la lluvia y cambiaba por completo la percepción del espacio. Las calzadas romanas, que antes eran las arterias del imperio, se convirtieron en senderos de muerte en una bruma gris. La navegación se volvió imposible. Las caravanas comerciales desaparecían en la niebla y los bandidos obtuvieron el escondite perfecto. El polvo estaba en todas partes, en el agua, en los pulmones, en la comida. La sensación de aislamiento constante y de amenaza inminente se convirtió en el estado de fondo de la sociedad. El horizonte se redujo a la distancia de un brazo extendido y con él se redujo el pensamiento de la gente. Cuando no ves el sol ni la ciudad vecina, el mundo más allá de tu choza deja de existir. El apagón global destruyó no solo la economía, sino también la confianza en el espacio. El mundo se convirtió en un lugar pequeño, sucio y mortalmente peligroso, donde los países lejanos se transformaron en cuentos de miedo. La civilización antigua se sostenía gracias al excedente de comida. La pantalla de polvo convirtió los graneros del imperio en pantanos fríos y páramos sin vida. Cuando la fotosíntesis se detuvo, el imperio simplemente murió de hambre. Para que funcionaran los tribunales, las bibliotecas y las legiones, el campesino debía producir más de lo que consumía. Pero sin la luz solar plena, los cereales dejaron de madurar.
Las crónicas registran el hambre de pan durante décadas. Las espigas estaban vacías y las uvas se convertían en agua ácida. Se produjo un colapso de calorías. En condiciones de desnutrición catastrófica, el sistema romano de impuestos y logística se desmoronó. ¿Qué sentido tienen los caminos y acueductos si las ciudades no tienen nada que comprar y las aldeas nada que vender? La civilización se convirtió en una multitud de personas hambrientas que abandonaban sus hogares y se marchaban a los bosques en busca de al menos raíces y bayas. Roma no cayó porque los bárbaros rompieran sus murallas, sino porque sus campos dejaron de dar energía. La Edad Oscura es, ante todo, la edad de los estómagos vacíos, donde un trozo de pan valía más que todos los manuscritos de Aristóteles. La peste del siglo VI no fue una desgracia accidental, fue una consecuencia directa del colapso ecológico. Cuando el sol desapareció, salieron a cazar aquellos que aman la sombra y la podredumbre. Debilitada por una década de hambre y la ausencia total de vitamina D, la población de Europa se convirtió en el blanco ideal para la primera pandemia global de la historia. El velo de polvo y el enfriamiento obligaron a los roedores, portadores de la infección, a migrar masivamente desde las estepas hacia los asentamientos humanos en busca de calor y restos de grano. En el año 541 estalló la peste de Justiniano, que cegaba hasta 10.000 personas al día solo en Constantinopla. La distancia social en la Edad Oscura no era una medida de precaución, sino una sentencia. Ciudades enteras morían por barrios y no había nadie siquiera para enterrar a los muertos. La catástrofe biológica completó lo que el clima había empezado. Borró físicamente a quienes aún recordaban el viejo mundo y sabían cómo gestionarlo. La nube de polvo creó una incubadora gigante para la muerte. La peste no solo mató a personas, derribó definitivamente los restos de las instituciones estatales, convirtiendo a los sobrevivientes en sombras asustadas entre las ruinas. Los templos de mármol y los majestuosos anfiteatros no fueron desmantelados por odio al arte de los antepasados. En un mundo donde el sol desapareció y el frío se volvió eterno, las obras maestras antiguas se convirtieron en el único recurso disponible, material de construcción para la supervivencia. Cuando en el planeta llega un invierno nuclear, no necesitas un teatro para 50.000 personas. Necesitas una madriguera cálida. Las ciudades romanas estaban diseñadas para el calor mediterráneo. Foros abiertos, ventanas enormes, terrazas. En condiciones de catástrofe climática, se volvieron inhabitables. La gente empezó a morder la arquitectura. De las estatuas de mármol extraían cal y arrastraban las piedras de los muros de los templos para tapiar los enormes huecos de las ventanas y convertir las villas en búnkeres achaparrados. Las ciudades literalmente se devoraban a sí mismas. El Coliseo o el Panteón se convirtieron para los sobrevivientes en simples almacenes de piedra lista que no había que extraer en las montañas bajo la lluvia helada. Esto no fue barbarie, fue un reciclaje forzado. Los sobrevivientes convirtieron los monumentos arquitectónicos en canteras de piedra porque la estética pierde contra la termodinámica cualquier día de la semana. La habilidad de leer y escribir es un lujo de una sociedad saciada y luminosa. En un mundo de polvo infinito y hambre, la alfabetización no solo se volvió inútil, sino físicamente inaccesible. La tradición de copiar libros se interrumpió por dos razones pragmáticas. Primero, el pergamino es piel de animal, y en condiciones de muerte masiva de ganado y hambre, la piel se usaba para calzado y ropa, no para tratados filosóficos. Segundo, la visión de las personas. En condiciones de crepúsculo constante por el polvo y con una astilla de madera humeante o una hoguera como única fuente de luz, los ojos se inflamaban y quedaban ciegos. Leer texto manuscrito pequeño en la penumbra durante años es una forma segura de perder la vista. No se olvidaron los conocimientos por estupidez. Se dejaron de reproducir porque los recursos biológicos del organismo se destinaron a la búsqueda de calorías. El capital intelectual de la antigüedad simplemente no pasó el filtro de supervivencia. Los libros dejaron de tener valor cuando su utilidad como leña para el fuego se volvió evidente para el último monje tiritando en un scriptorium sin calefacción. Roma gobernó el mundo mientras el mar fue seguro. Pero cuando el velo de polvo borró las estrellas del firmamento,
La navegación se volvió un suicidio y el comercio global un mito. La economía antigua era marítima. Era más barato transportar una carga por todo el Mediterráneo que arrastrarla 100 kilómetros por tierra. Pero la navegación de aquel entonces dependía totalmente de la visibilidad. Los marineros se guiaban por las estrellas y por el sol. La densa niebla de polvo, que persistió durante años, convirtió el mar abierto en una trampa mortal. Sin puntos de referencia, los barcos se estrellaban contra las rocas o se perdían en la nada. La gran red de transporte que unía Egipto, la Galia y Bizancio se desmoronó. El mundo se encogió a los límites de la visión directa. Las regiones acostumbradas a recibir grano o aceite de ultramar quedaron en total aislamiento. El mar Mediterráneo pasó de ser un lago común a una muralla infranqueable de oscuridad. La globalización de la antigüedad no murió por las espadas de los piratas, sino porque el cielo dejó de ser un mapa. ¿Por qué los castillos y las iglesias de la Edad Oscura son tan pequeños, estrechos y lúgubres? No es falta de gusto, es arquitectura de la paranoia. La gente que sobrevivió a décadas de ceniza cayendo del cielo ya no confiaba en el espacio abierto. La transición de las luminosas villas romanas, con sus enormes ventanas y jardines interiores, a construcciones achaparradas y pesadas, es una reacción a un entorno exterior hostil. La arquitectura se convirtió en el reflejo de un choque climático. Los muros gruesos y las estrechas ventanas saeteras eran necesarios no solo para protegerse de los saqueadores, sino también como barrera contra el viento gélido y el polvo eterno. La gente empezó a construir búnkeres. Las altas bóvedas de la antigüedad fueron sustituidas por techos bajos y opresivos que eran más fáciles de calentar. Cada casa se convirtió en una fortaleza que aislaba al hombre de un cielo que, durante la vida de varias generaciones, se asoció únicamente con la muerte, el hambre y el frío. El estilo románico es la arquitectura del post-apocalipsis. Es un monumento a una época en la que el principal sueño de la humanidad era esconderse lo más profundo posible bajo la piedra para no ver el cielo gris. La religión de la Edad Oscura se volvió sombría y apocalíptica no por fanatismo, sino por la realidad tras la ventana. Cuando el sol desaparece durante una década, cualquier persona sensata decidiría que ha llegado el fin del mundo. El cristianismo antiguo estaba lleno de luz y esperanza, pero el colapso ecológico del siglo VI lo convirtió en un culto de penitencia y miedo. En la mente de las personas de aquel tiempo ocurrió una coincidencia terrible. Las predicaciones sobre el juicio venidero se confirmaron físicamente. El cielo se oscureció, la tierra dejó de dar frutos y la peste cegó ciudades enteras. Esto generó una psicosis colectiva. La ciencia y la filosofía racional de la antigüedad resultaron impotentes ante un cielo que se había ido apagado. ¿Para qué estudiar la estructura del cosmos si éste está claramente configurado en tu contra? La única salida fue la sumisión total al dogma y el intento de suplicar perdón a un creador enfurecido. Toda la cultura se impregnó durante siglos de la espera del final, haciendo que el desarrollo de tecnologías y la búsqueda de conocimiento carecieran de sentido frente a la eternidad. El letargo intelectual de la Edad Media no fue una elección voluntaria, sino un refugio psicológico. La gente dejó de mirar a las estrellas porque temía ver en ellas la confirmación de su sentencia de muerte. El renacimiento cultural de Carlomagno y el florecimiento del monacato no ocurrieron porque la gente de repente abriera los ojos. Simplemente, el cielo sobre Europa finalmente se despejó y el sol comenzó de nuevo a calentar la tierra. Hacia el siglo IX, las consecuencias de las gigantescas erupciones y tormentas de polvo finalmente se disiparon. Los núcleos de hielo muestran una estabilización de la temperatura. Esto coincidió con el llamado Renacimiento carolingio. Tan pronto como se asentó el polvo atmosférico, la fotosíntesis funcionó a pleno rendimiento. Las cosechas crecieron, la población comenzó a recuperarse y por primera vez en 300 años, la gente tuvo excedentes de comida. Y donde hay comida de sobra, aparece tiempo para leer libros, construir catedrales hermosas y crear estados. El progreso no es solo la voluntad de grandes gobernantes, es la presencia de calorías. La civilización simplemente se descongeló junto con el suelo, regresando a los intentos de dar sentido a un mundo que dejó de ser hostil.
Todo lo que llamamos salida de la Edad Oscura fue solo un proceso geoquímico de purificación de la atmósfera. Empezamos a construir de nuevo solo cuando la naturaleza nos permitió quitarnos las capuchas y levantar la cabeza hacia un cielo limpio. La historia de la humanidad no es una gran batalla de ideas ni el triunfo del espíritu humano. Es la historia de la transparencia de nuestra atmósfera. Somos una civilización que existe solo mientras el cielo permanezca limpio. La Edad Oscura fue oscura en el sentido más directo y físico. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es un proceso lineal que solo puede detener la estupidez o la crueldad. Pero el ejemplo de los siglos 5 a 8 demuestra lo contrario. Nuestro intelecto, nuestras tecnologías y toda nuestra gran cultura son solo una fina película que se evapora instantáneamente en cuanto el planeta cambia las reglas del juego. Aquellos a quienes llamamos antepasados ignorantes fueron en realidad titanes de la supervivencia que lograron preservar restos de humanidad en las condiciones de una morgue climática global. No somos más inteligentes que ellos, simplemente hemos tenido más suerte con el clima en los últimos 1000 años. Hoy discutimos sobre política y derechos digitales, olvidando que todo esto se sostiene sobre una fotosíntesis estable y un verano predecible. La historia de la Edad Oscura es un recordatorio. La civilización termina no cuando se quema el último libro, sino cuando sobre el mundo se apaga la luz durante décadas. La próxima vez que vea un sol brillante, recuerde, no es solo luz, es lo único que nos separa del regreso a las cavernas y a las canteras de piedra entre las ruinas de nuestro propio mundo. Suscríbase para no perderse la verdad que se oculta tras términos históricos convenientes. Estamos aquí para mirar a la raíz, incluso si esa raíz está oculta bajo una capa de ceniza volcánica. Hasta la vista en el nuevo clima de la realidad.